Bueno, buenos días, Daniel, Camila y Andrés. Esta es la primera parte de las clases que tienen que ver con macroeconomía para su preparación del Saber Pro. De antemano les pido disculpas por no hacer esta clase en presencial. Realmente he estado muy agripado. En algunas partes de la presentación, digamos, no voy a estar. Voy a intentarlo de hacerlo más continuo, pero va a ser bastante. Espero que no sea tan cortada esta presentación. Entonces comencemos con algunos conceptos básicos de variables macroeconómicas. Esta primera parte de esos conceptos macro, digamos, si ustedes los quieren repasar, básicamente yo me estoy haciendo referencias al libro de técnicas de medición económica, que la publicación gratuita total de ese libro pues se encuentra en esta página, digamos, sin violar derechos de autor ni nada de eso. Ustedes pueden ingresar ahí, y ahí están todos los capítulos. Ustedes saben que ese es un libro bastante completo. Bueno, lo primero es el concepto del producto interno bruto. El producto interno bruto es la valoración monetaria de todos los bienes finales, ¿sí? Acá hay que hacer, resaltar ese concepto de bienes finales. No todos los bienes son bienes finales, por lo tanto no todos los bienes se cuentan dentro del Producto Interno Bruto, solamente los bienes finales, que son aquellos que consumimos, finalmente los consumidores, valga la redundancia. Mm, Este Producto Interno Bruto se puede ver desde tres puntos de vista: desde el punto de vista de la oferta, es decir, desde el punto de vista de la producción, que hace referencia al valor agregado de todos los sectores productivos de una economía; desde el punto de vista de la demanda, que hace referencia al consumo, la inversión, al gasto del gobierno, las exportaciones netas. Cuando hablo de exportaciones netas hablo de exportaciones menos importaciones. Y por último, desde el punto de vista de los ingresos, eh, que en nuestras cuentas nacionales, pues digamos, son salarios, ganancias, eh, y también en otra parte, una parte de los ingresos van hacia el sector público, que habla de los que son precisamente los impuestos indirectos, ¿vale? ¿Por qué los impuestos directos no están dentro de la contabilización, digamos, del PIB? Porque los impuestos directos son impuestos sobre los ingresos, ¿sí? Sobre los salarios y sobre las ganancias. Es decir, si los metemos nuevamente, estaríamos haciendo doble contabilidad de los impuestos, eh, de unos ingresos que son los impuestos directos. Solamente metemos los impuestos indirectos. Bueno, el segundo concepto importante hace referencia al Producto Nacional Bruto. La diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto es que el Producto Interno Bruto hace referencia al valor monetario de la producción de bienes finales dentro de un territorio. Dentro del territorio, en este caso colombiano, el Producto Nacional Bruto hace referencia al valor monetario de la producción de bienes finales por parte de colombianos, sea que residen en Colombia, o sea que residen en el exterior, menos el valor monetario de la producción de bienes finales que extranjeros hacen en nuestro país, ¿vale? El tercer concepto, que pues ya ustedes lo han visto desde primeros semestres, habla del consumo intermedio monetario bruto, que no es más que el valor monetario de aquellos bienes que son insumos o materia prima, eh, es decir, de aquellos bienes que sirven para realizar procesos productivos. Eh, ¿Y por qué es importante este concepto? Porque el Producto Interno Bruto nosotros, desde el punto de vista del valor agregado desde la oferta, lo podemos calcular como el valor monetario de producción de un determinado sector económico menos lo que le costó, eh, digamos, esas materias primas o ese,
lo que le costaron utilizar una cantidad determinada de bienes que son como insumos. Mm, eh, el cuarto concepto que es bien importante es la diferencia entre un valor bruto y un valor neto. Cuando nosotros en cuentas nacionales hablamos de neto, hablamos de que es una variable a la cual nosotros le estamos descontando la depreciación. Una variable que está en bruto es una variable macroeconómica que no le estamos descontando la depreciación. Seguimos con la diferencia entre lo que es una variable stock y lo que es una variable flujo. Esto es bien importante. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, es una variable flujo. Está midiendo los ingresos dentro de un determinado momento de tiempo. Pero, por ejemplo, el capital acumulado en una economía es una variable stock. Y esto es importante porque en los modelos macro algunas variables son variables stock y otras variables son variables flujo, y pues obviamente van a tener una interpretación totalmente distinta en ese modelo dependiendo de si estamos hablando de si esa variable es una variable stock o es una variable flujo. Una variable flujo es como si fuera, en otras palabras, un video, todo lo que está sucediendo en un determinado periodo de tiempo. Una variable stock es todo el acumulado, es una foto, ¿sí? Eh, Finalmente, digamos, hablar de, pues para hablar de índices de precios y todo eso, antes de hablar de eso, hacer una diferenciación entre lo que son los precios de mercado y lo que son los precios al consumidor. La diferencia entre estos dos conceptos hace referencia a, a los impuestos indirectos, pero también a las subvenciones cuando las personas compran determinado bien. ¿Sí? Precios de mercado no está incluyendo ni impuestos ni subsidios. Precios al consumidor está restando los impuestos por la compra de un determinado bien y está sumando los subsidios o las subvenciones por la compra de un determinado bien. Mm, y esto pues tiene que ver, digamos, más adelante con un concepto que vamos a ver en el modelo ISLM, bueno, la ASPA keynesiana más bien, que hace referencia al ingreso disponible. ¿Sí? Para Keynes el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos, pues precisamente está hablando de esa diferenciación entre precios de mercado y precios de determinados bienes cuando finalmente los consumen. Oh, bueno, finalmente, en esta primera introducción, digamos, bueno, vamos a seguir más adelante con otros conceptos, pero esta primera parte, el último concepto importante es el de los índices de precios. El deflactor implícito del PIB sale de hacer la división entre un valor monetario y un valor real. En el caso del Producto Interno Bruto es entonces el Producto Interno Bruto en términos nominales sobre el Producto Interno Bruto real, y de allí sale el deflactor implícito del PIB, en el cual prácticamente están, digamos, como toda la canasta de bienes finales que da un índice distinto del índice de precios al consumidor, porque en el índice de precios al consumidor hay una canasta que es la canasta familiar, la que se está contabilizando dentro de ese índice de precios, y generalmente estas dos canastas, la del Producto Interno Bruto y la del índice de precios o la canasta familiar, esas dos canastas son distintas. Eh, ¿Cómo se calculan distintos índices de precios? Utilizando la metodología de Laspierre, la metodología de Pache y la metodología de Fisher. Eh, yo creo que sería importante que repasaran un poco estos tres conceptos. No son difíciles. La única diferencia es que en el índice de precios de Laspierre pues está comparando precios, pero los compara con respecto a un año corriente. En el índice de precios de Pache compara precios, ¿sí? El precio de hoy, el precio de ayer o de ayer, pero lo está haciendo utilizando las cantidades de un año base. Y el índice de precios de Fisher, que es un promedio
digámoslo así, de estos dos índices de precios. Eh, bueno, sigamos desde el punto de vista de la demanda, ¿sí? Habíamos dicho que el Producto Interno Bruto está compuesto por consumo, inversión, gasto, exportaciones e importaciones. Más adelante, no sé si en este video o en otros, vamos a hablar más profundamente del consumo, eh, de la inversión, bueno, de cada uno de estos conceptos. En cuentas nacionales vale la pena definir el consumo y la inversión. Eh, el consumo está definido como el gasto en bienes duraderos y no duraderos y servicios. Y la inversión hace referencia a la compra de bienes para realizar procesos productivos. En cuentas nacionales esa inversión no es financiera, es decir, la inversión es en bienes reales, máquinas, equipo o edificios, eh, eso es inversión. Una diferencia entre consumo e inversión en eh, lo que es hay un tipo de bien duradero que es la compra de vivienda, ¿sí? Eh, si bien es una compra, uno podría decir que es consumo, realmente está es dentro de la parte de la inversión. Todo lo demás, todos los demás bienes duraderos, por ejemplo los carros, están dentro de lo que se denomina el consumo, ¿vale? Eso dentro de cuentas nacionales. El consumo o el gasto del gobierno, perdón, hace referencia al consumo uh, y a la inversión que hace el gobierno. Consumo, por ejemplo, cuando le paga los salarios a bueno, los militares, al personal del sector público. Inversión, cuando hablamos, por ejemplo, de inversión en infraestructura, en colegios, en hospitales, todo eso. Y creo que sobre exportaciones e importaciones pues no hay mucho que hablar. Las exportaciones son simplemente el valor monetario de los bienes que nosotros vendemos hacia el exterior, y las importaciones el valor monetario de los bienes que nosotros compramos de otros países. Uh, Hablemos un poco de las identidades contables. ¿Cuál es la importancia de estas identidades contables? Que siempre se van a cumplir, cualquiera sea el país y cualquiera sea el periodo que se esté analizando, ¿sí? Una de esas identidades contables, que es quizá una de las más importantes, pues que precisamente explica eh, el modelo IS, es la igualdad entre el ahorro y la inversión, ¿sí? En este caso el ahorro total va a ser el ahorro privado, que es Y menos T menos E, Y menos T es el ingreso disponible de las familias de los hogares, menos lo que consumen, pues es el ahorro de los hogares, más acá la embarré en esta presentación, ahí es T menos G, no es G menos T, sino T menos G, que T son los ingresos del gobierno, menos G, que son los gastos del gobierno, eso es el ahorro público. Uh, y pues en esa diapositiva que ustedes ven, perdón, cambio un poco para, no sé por qué me está mostrando ahí, que dice pero ni cambio esto para que me lo muestre total, porque no me lo está mostrando total. Ya, listos. Pues las otras identidades contables, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, vamos a ver la cuenta del consumo. Todo lo que ingresa va a ser exactamente igual a todo lo que sale. Por ejemplo, uh, todos los miremos todo lo que está ingresando a la cuenta de consumo. Pagos de renta, es decir, ingresos, salarios más ganancias, más impuestos indirectos menos subsidios,
¿sí? Más los ingresos netos de factores utilizados en el exterior, más las transferencias corrientes, que habla sobre todo como de remesas, va a ser igual eh, al consumo, al valor monetario del consumo, más al valor monetario del ahorro. Esa va a ser una primera identidad contable. Si ustedes quieren revisar eso, cojan las cuentas nacionales del país y verán que siempre da exactamente igual, no hay ninguna diferencia entre esto. Si vemos desde la cuenta del resto del mundo, todo lo que entra es el valor de las importaciones. Aquí lo que entra es la plata, ¿vale? Nosotros sabemos que las importaciones son del resto del mundo hacia nuestro país, pero en este caso los flujos son de dinero. Entonces el dinero es el que nosotros estamos pagando, por eso la flecha de importaciones va hacia el resto del mundo. Entonces, ese valor de monetario de las importaciones va a ser exactamente igual a qué? Al ingreso neto de factores del exterior, más las transferencias corrientes, más el ahorro externo, más las exportaciones. Esa va a ser otra identidad contable que siempre se va a cumplir. Desde el punto de vista de la cuenta de acumulación, uh, el ahorro interno, ¿sí? Que es lo que sale del consumo hacia la cuenta de acumulación, más el ahorro externo, más el consumo de capital fijo, va a ser exactamente igual a la inversión bruta. Uh, en nuestras cuentas nacionales, el consumo de capital fijo es la depreciación, eso no existe, eso no lo calcula el DANE. Entonces, en nuestro caso va a ser, en la cuenta de acumulación, ahorro interno más ahorro externo va a ser igual a la inversión bruta. Y la última identidad contable, desde el punto de vista de la cuenta de producción, va a ser que la inversión bruta más el valor de las exportaciones de nosotros va a ser exactamente igual a el valor de las importaciones más los ingresos más los impuestos indirectos. Bueno, sigamos con la balanza de pagos.